Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque vengo a traerles un nuevo video en la serie de React con Firebase. Y bueno, si han seguido mi serie de videos en esta serie, se habrán dado cuenta que ya vamos adelantados. Ya tenemos hecho casi toda la funcionalidad que queríamos de cuando les mostré el demo del primer video. Pues ya tenemos acceso a Firebase por medio de nuestro servicio de Firebase. Tenemos todo nuestro estado en un contexto. Tenemos todas las páginas implementadas, con excepción la de reportes, y tenemos nuestros componentes ya realizados que nos permiten pues tener toda la funcionalidad que necesitamos de nuestras formas, y también implementamos nuestra forma con la librería de Formic. Así que ya estamos muy avanzados, tenemos todo listo, pero hoy falta concluir el tema de cómo elaborar gráficas para poder mostrar nuestro contenido de gastos en una gráfica en tiempo real. Y esto va a funcionar de la manera que, como lo mostré en el demo, que tenemos una gráfica y cuando se van agregando gastos nuevos a la tabla, la gráfica también responde en tiempo real. Y bueno, eso es lo que vamos a implementar. Espero que estén listos. Si no están listos, pues regresen a ver la serie de videos que hice anteriormente para que sepan de todo lo que hicimos en este proyecto y ya después regresan aquí. Bueno, pues vamos a comenzar creando una nueva página. La vamos a llamar Reports y va a tener un index, que es la página del componente, y va a tener una hoja de estilo. ¿Okay? La hoja de estilo, como siempre, la voy a copiar de otro lugar que ya la tenía, pero está muy sencilla, es básicamente nada más posicionamiento. Y bueno, tenemos que agregar esta nueva página a nuestro index. Vamos a importar la página que viene de Pages y la vamos a agregar a una ruta. Okay, esta ruta va a ser Reports y también se va a llamar Reports y va a ser una ruta privada. Y ahora sí, vamos a crear nuestro componente base y vamos a copiarlo de algún otro. Este de aquí está bien, solamente para no tener que reescribir pues toda la base, ¿no? que ya tenemos. Bueno, ya tenemos el componente base y ahora lo que quiero hacer es, vamos a utilizar React Viz, como ya se los había mencionado, así que vamos a la terminal, vamos a parar el servicio y vamos a instalar npm install react-vis y le pueden buscar en Google, en GitHub, tienen su repositorio con toda su documentación. Me parece que esta librería la elaboró Uber, así que tiene gran soporte. No crean que es cualquier librería, nomás así. Pero bueno, ya instalada, volvemos a iniciar nuestro servicio. Y bueno, vamos a ver qué es lo que queremos hacer. Antes que nada, como cualquier otra página, vamos a encapsularla en un layout. Y después de tener nuestro layout, lo que tenemos que hacer es, como siempre, importar nuestros estilos. En caso de que los usemos. En un momento los vamos a usar. Y bueno, vamos a planear en qué consiste esta página. ¿Ok? Vamos a tener como siempre un contenedor que va a agregar un poco más de márgenes para acomodar todo el estilo y va a agregar un estilo de contenedor. Pero después de esto, ¿qué es lo que en verdad ocupamos? Básicamente queremos una gráfica en esta pantalla que despliegue el contenido de nuestro contexto. Más específicamente el contenido de nuestros gastos que se encuentran en el contexto. Así que vamos a accesar primero a nuestro contexto de expenses y este viene como page context type expense context. Y bueno, de esta forma tenemos acceso a expenses que viene de this.context. Ok, y aquí tenemos todos nuestros gastos. Ahora es cuestión de cómo transformamos estos gastos a una gráfica. Y para esto vamos a ocupar algunos componentes que vienen de la librería de React Viz. Así que vamos a empezar a importar algunos de ellos.
Ok, React.vis. El primero que vamos a ocupar es XYPlot. Y si viéramos la documentación de XYPlot, solamente para que estén tranquilos y sepan de lo que estoy hablando, podemos ir a React.vis. Tenemos la referencia XYPlot y básicamente nos dice que ese componente es requerido para poder renderizar cualquier tipo de gráfica que requiera como una serie, que son los de, que es el caso del cual vamos a usar, que es una serie de barras verticales. Pero existen muchos tipos de gráficas, pero no lo voy a hablar de todas ellas porque sería mucho tiempo. Pero sí va a ser requerido para una serie vertical, de barras verticales. Así que vamos a utilizar este XYPlot. Como lo vemos aquí, se ve muy similar a cómo lo vamos a hacer. Así que vamos a implementar ese de una vez. Pero aparte de este, requerimos más componentes. Y uno de ellos es los axis. Como podemos ver aquí tenemos X-axis y Y-axis, que son estos dos. Básicamente estos axis lo que nos permiten definir es dibujar los ejes que se encuentran en la gráfica. De esta manera vamos a poder visualmente identificar dónde empiezan y dónde terminan los ejes. Así que es algo más visual, así que es mejor si lo vemos que si lo intento explicar. Entonces tenemos nuestro plot, que es como el contenedor. Tenemos nuestros axis, que funcionan como indicadores. Y también vamos a tener otros componentes que son líneas verticales. Que me parece que están en grids. Ajá. Aquí en grids podemos utilizar esos componentes de vertical grid lines y horizontal grid lines. Así que vamos a importar estos también. Y aparte de esto vamos a utilizar algunas series. Bueno, de hecho una serie. La cual va a ser... Ok, me parece que es bar series. Ok. Si no lo había visto porque estaba buscando el nombre de vertical. Pero básicamente si es en bar series, estamos buscando vertical bar series. Es que tenemos verticales y horizontales. En este caso vamos a usar verticales. Así que importamos este componente también. Y en sí, por ahorita es todo lo que vamos a usar. Me parecen muchos componentes, pero en verdad está muy sencillo. Vamos a utilizarlos en orden. Así que vamos primero con el XYPlot, que es como que el padre de toda la gráfica. Y va a recibir algunas propiedades, como es width. Y que width simplemente consiste en qué ancho le vamos a dar. Y por simplicidad simplemente vamos a manejar window.width y le vamos a dar el 80%. ¿Ok? Y para height, ¿okay? Y vamos a agregar una clase, solamente para darle un poco de estructura. Una clase que simple va a ser XYPlot, que la tengo definida, en esta hoja de estilos. Es solamente para darle un posicionamiento relativo. Y bueno, ya que tenemos esto, ahora sí podemos empezar a definir los hijos de esta XYPlot. Y vamos a poner, queremos que incorpore líneas verticales como indicadores y líneas horizontales. ¿Okay? Y esos componentes no requieren de ninguna propiedad, simplemente con su presencia ya se renderizan adecuadamente. Y es el mismo caso para los ejes, así que vamos a definir el eje X y el eje Y. Entonces ya tenemos líneas verticales y ejes. ¿Okay? Ya nada más faltaría en sí utilizar la serie, ¿no? Así que lo vamos a utilizar de una forma muy fácil, solamente como un ejemplo. ¿Ok? Con este ejemplo vamos a pasarle la propiedad color y se lo vamos a pasar como un rojo. Ya después cambiamos esto y vamos a pasar data, y lo que está esperando este data es un arreglo
Y ahorita nada más lo estoy haciendo así para demostrarles cómo funciona. Y vamos a pasarle 3 elementos. Requiere de un elemento X, que vamos a ponerle un nombre como day1, y Y, que va a ser el valor de 10, por ejemplo. Y vamos a ver cómo se ve esto en la pantalla. Guardamos, vamos a Chrome, vamos a nuestra app. Y ahorita no tenemos un link de navegación, pero podemos irnos directamente a Reports. Nos vamos aquí y vemos que tenemos un estilo un poco extraño. Y vamos a ver qué está pasando. Muy bien. La razón por la cual tenemos este error es porque hay una propiedad que tenemos que usar en caso de que queremos usar la información como la que le estamos pasando. Si nos damos cuenta, le estamos pasando en el eje X una etiqueta como un string en lugar de mandarle como un número, como un valor, como un número. Digamos que yo cambio esto a 1, 2 y 3. ¿Okay? Entonces, al mostrar esa gráfica, pues ya se muestra al menos la gráfica, ¿no? Vamos a cambiar el tamaño de esto para que no sea tan grande. En vez de pasarle todo el tamaño, vamos a pasarle 500 píxeles. ¿Okay? Entonces ya se ve un poco mejor, ¿no? Ahora, si podemos ver aquí abajo, está como que interpolando cada uno de estos puntos hacia el siguiente. O sea, hace que de 1 se brinca al 2, pero en varios pasos, como 1.0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4. Pues la verdad no queremos esto, en verdad queremos que sea un punto fijo. Así que lo que podemos hacer para evitar eso es, en el XYPlot podemos pasarle una propiedad que se llame XType. Y le podemos pasar el valor de ordinal. Y de esta forma ya no va a intentar hacer la interpolación. Simplemente lo va a hacer como fijo, como 1, 2 y 3. ¿Okay? Y al pasarlo a número ordinal, en vez de tener que ser forzados a usar números, podemos utilizar etiquetas como las que teníamos. Día 1, día 2, día 3. ¿Ok? Y ya se ven como etiquetas. Muy bien. Ahora lo que pasa es, todo ese problema que acabamos de resolver se resuelve con esta propiedad de XType. Pero si podemos ver, se ve un poco rara la gráfica, como que le falta estilo. Es porque para poder utilizar el estilo que viene en la librería de React.biz, tenemos que importar la hoja de estilos. Así que para hacer eso vamos a index.js y aquí vamos a hacer una importación de la hoja de estilos que viene desde la librería de React.biz, que es esta, React.biz, diagonal dist, diagonal style.css. Guardamos, regresamos a Chrome y ya podemos ver como que le agregó un poco de estilo y ya se alcanzan a ver un poco las líneas en el fondo. Y bueno, aún le falta un poco más de estilo, cambiar los colores también, pero ya vamos mejorando. Entonces ya tenemos nuestra gráfica y ya tenemos las esencias de cómo funciona esta gráfica. ¿Qué es lo que podemos hacer con ella? ¿Qué podemos mostrar? Pero en sí aún no tenemos 100% lo que queremos. ¿Okay? Y falta aún definir una propiedad más en nuestro tipo de gráficas, ya que el tipo de gráfica que vamos a mostrar se va a empilar unas con otras. Y a lo que me refiero es de que, por ejemplo, esta gráfica va a ser del color rojo, que va a simbolizar el tipo de gasto de casa, que va a ser de house. Pero vamos a tener otra gráfica que va a ser el tipo de gasto de transporte. ¿Okay? Y vamos a tener otra gráfica que va a ser el tipo de gasto de... ¿cuál era el otro? Savings, me parece. ¿Ok? Entonces cada una va a tener un color diferente. En este caso
Le vamos a poner así. Y vamos a ver el resultado. Ok. Bueno, ahorita los colores no ayudan mucho, se ve un poco extraño, pero ahorita los cambiamos. Básicamente, esto es más o menos lo que queremos mostrar, pero en vez de mostrarlos así, uno al lado del otro, horizontalmente, en cada grupo, como en este grupo día 1, queremos mostrarlo uno encima del otro. Y para hacer eso, podemos pasar una propiedad a XYplot que se llama stack_by. Y esta propiedad nos permite que se haga stack una gráfica con la otra en el mismo eje. Por ejemplo, el mismo eje X, este eje X día 1 con este eje X día 1 y con este otro eje X. Entonces, el resultado que tendríamos sería algo como esto. Que eso es lo que queremos ver. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos esto. Pero ahora seguimos teniendo el problema de que, pues esto es solo un ejemplo. Estamos forzando las gráficas con esta información. Lo que queremos hacer es que las gráficas muestren la información real de los gastos que viene desde el contexto y que del contexto viene de Firebase. Ok, y la forma de que vamos a resolver este problema va a ser, en vez de duplicar estos componentes uno por uno, vamos a borrarlos y solamente vamos a dejar uno, pero vamos a hacer un map. ¿Okay? Entonces, ¿pero a qué le vamos a hacer map? Pues básicamente vamos a terminar con un objeto nuevo, que van a ser grupos de gastos, y van a estar agrupados por tipo. Entonces, vamos a llamar una variable o una constante group type. ¿Okay? Y este group type va a ser un arreglo. Y ese arreglo va a tener más o menos esa estructura. Ahorita lo estoy haciendo así para solamente mostrárselos, pero lo vamos a definir de una forma diferente. Un group type es un arreglo. Bueno, sería group types, sería un arreglo, y cada uno sería un tipo. ¿Okay? Y lo que queremos hacer es, por ejemplo, que tenga un color. Digamos, por ejemplo, no sé, rojo. Que tenga un título. Digamos, este título es el de Transportation. Y que tenga los datos, que es un arreglo con X y Y, que viene siendo esto de aquí. Así que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. ¿Ok? Pues más o menos eso es lo que queremos. Voy a poner unos segundos nada más para demostrar el ejemplo. House. Y lo voy a dejar igual. ¿Ok? Y la idea de esto es de que cada uno de estos grupos se va a renderizar en este map. Vamos a poner group types map y va a recibir un group. Y lo que vamos a mostrar aquí va a ser simplemente un vertical bar series. Le vamos a pasar un color que va a ser el color que viene aquí. Por lo tanto sería group color. ¿Okay? Y los datos sería group data, que viene siendo esto. ¿Okay? El título aún no lo vamos a usar, pero lo vamos a usar más adelante. ¿Okay? Entonces, de esta forma podríamos renderizar de una forma más legible nuestras barras, nuestras gráficas. Si regresamos a Chrome, podemos ver que tenemos esto. Es un resultado muy similar. La razón por la cual vemos solamente dos es porque aquí solamente le puse dos elementos. Pero si le agregáramos más, pues se verían más, ¿no? Digamos así. ¿Okay? Se verían otros dos. Y bueno, esa es la idea principal que tenemos. Pero, muy bien, ya tenemos esto definido, ¿no?
Y bueno, aquí de hecho tenemos que pasarle un key y podemos pasarle group title para que React no nos dé ese warning, ¿no? Y bueno, eso sería en sí lo que necesitamos. Entonces ya tenemos todo lista nuestra gráfica, pero ahora tenemos el problema de cómo podemos crear esta estructura de datos. ¿Ok? Por ahorita voy a borrar estos dos extras. Y tenemos que buscar un plan de cómo generar esta estructura de datos sin tener que hacerlo manualmente. Y para no hacer muy largo toda la implementación, lo que voy a hacer es, voy a crear un archivo extra que se llame config.js y ese va a servir como un archivo de ayuda para no tener que implementar todo ese método para poder pasar todos los datos de expenses a esta estructura de datos. Así que vamos a crear un método aquí y le vamos a llamar format expenses. ¿Okay? Vamos a exportar function format expenses y va a recibir un arreglo de expenses. Muy bien, y lo que sea que regrese de aquí va a ser algo similar a esto. Así que podemos quitar esto y vamos a importar nuestro helper de config y le vamos a llamar format expenses, que se va a llamar format expenses y le pasamos los expenses. Ok, entonces lo que sea que regrese de aquí va a tener la estructura que teníamos aquí, ¿no? Esta. Entonces ya no tenemos que hacer nada en este archivo. Todo lo que vamos a hacer, vamos a irnos a config y aquí es donde nos tenemos que preocupar de regresar esta estructura de datos. Pero obviamente no la podemos regresar nada más así. Tenemos que regresarla así basados en el arreglo de gastos. Y aquí es donde se pone un poco más interesante todo. Muy bien, vamos a dejar este video hasta aquí. La razón es porque no quiero que se haga un video muy largo, más de media hora. Tenemos todo listo hasta el punto donde tenemos que implementar esta función. Y bueno, de hecho, podría ser algo opcional si ustedes la quieren implementar por ustedes mismos. Pero en el siguiente video voy a explicar cómo transformar un arreglo de gastos en un objeto que tiene la estructura que mostramos hace un momento. Y esto nos va a permitir desplegar nuestra gráfica en nuestra página de nuestra app de React. Bueno, todo eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Y bueno, espero que estén listos. Denle un like si les gustó este video. Suscríbanse al canal. Y en el siguiente video los veo donde vamos a explicar cómo terminar ese proyecto.